El Señor les bendiga en esta noche. Es un verdadero privilegio estar en la casa del Señor otra vez, predicando a través de este medio de Facebook, predicar para los hermanos en Cristo y para los hermanos en carne. Esta tarde el mensaje de la palabra del Señor está basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 20 en adelante. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está con vosotros, entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta ahí. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des entendimiento de lo alto para exponer brevemente el mensaje de tu palabra, que abras la mente y el corazón de mis hermanos, de cada uno de los oyentes, para que al escuchar esta palabra quede claro el porqué de las cosas que hoy están sucediendo en nuestro mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. A la pregunta expresa de los fariseos, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios?, Él les respondió: no vendrá con advertencia. Y esto es todo lo que les dice a los fariseos. Pero cuando se refiere a los discípulos, hace un panorama mucho más amplio de lo que ha de ser la venida del Hijo del Hombre. Dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Bueno, hay que ver primeramente de qué se trata cuando dice en su día. No está hablando de su cumpleaños, no está hablando de un día determinado. En realidad, el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabía, ni los ángeles del cielo, ni Él como hijo lo sabía, pero nos da algunas señales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No que Cristo vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esto nos remite una vez más a la escritura que nos lleva Lucas capítulo 17, verso 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es algo que ya sucedió cuando Cristo estuvo en tierra. Luego da otra señal: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, antes que se presente Jesús al toque de la final trompeta en las nubes para levantar a su pueblo, será como en los días de Noé. Dice el verso 27: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué era eso que había molestado en aquel momento al Señor?
lo que sigue molestándole hasta la fecha, que había un desenfreno sexual de tal manera que ofendían a Dios. En aquel entonces, y leeré más adelante, se trataba de los hijos de Dios, es decir, de los ángeles caídos que habían tomado para sí a mujeres, con quienes habían engendrado hijos. Y no ha cambiado la cosa. De hecho, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algo que enfatizo en esta cita, 1 Corintios capítulo 6, verso 9: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y saben una cosa, en el tiempo de Noé, una de las cosas que había era mucha perversión sexual. Génesis capítulo 6, verso 2 dice que viendo los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, no me gusta esto que está sucediendo. Y esto fue el detonante para que en los tiempos de Noé Dios decidiera deshacerse de toda la creación que había hecho, y le ordena a Noé que construya un arca. Génesis 6, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Igual que en nuestros días, en aquel entonces la tierra estaba corrompida y la tierra estaba llena de violencia. Eso es la razón por la cual estamos en esta situación hoy día. Porque esta pandemia semeja ser los tiempos de Noé. Una tierra llena de perversidad, una tierra llena de desenfreno, una tierra llena de violencia. Entonces, si la palabra del Señor en Lucas capítulo 17 nos dice que el tiempo del Señor será como en los días de Noé, tenemos también que entender pues que esta pandemia será pues como en los días de Noé. Mucha gente se queda con la idea de que el diluvio universal fueron 40 días y 40 noches y que de ahí no pasó a más. Pero la verdad es que la Escritura nos habla más acerca de ese tema. Génesis capítulo 7, verso 24 dice: y prevalecieron las aguas sobre la faz de la tierra 150 días. Una vez más, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. De ahí que olvídense de los argumentos o de los picos que esté poniendo López-Gatell para que esto baje o para que esto suba. Si esto es como en los tiempos de Noé, el pico donde el agua subió al máximo nivel fueron 150 días. A estas horas de la pandemia apenas, si acaso, hemos rebasado la mitad del tiempo en los cuales Noé estuvo con su familia encerrada en el arca de Noé. Génesis 8: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Cuándo fue esto? Después de 150 días. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Cuándo fue esto? 150 días después de que empezó el diluvio. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Gradualmente, poquito a poquito. Hoy nosotros no hemos entendido que si el tiempo nuestro es como el tiempo de Noé, esta pandemia terminará gradualmente, poquito a poquito. Y las aguas decrecían gradualmente
sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es decir, esta pandemia no va a terminar pronto. Génesis 8:6. Y sucedió que al cabo de 40 días Noé abrió las ventanas del arca que había hecho. Ya tenemos ahí 340 días. Génesis 8:10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 347 días. Génesis 8:12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 301 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Un año entero en terminarse esta pandemia. Un año entero en terminarse la pandemia. Es increíble cómo hay hijos de Dios, o quienes se dicen ser hijos de Dios, y no han entendido lo que dice Lucas 17, que el tiempo nuestro es parecido al tiempo de los días de Noé. Yo sé que hay mucha gente frustrada, aburrida, cansada de estar encerrada. Pero déjeme decirle que Noé, antes de que empezara el diluvio, 7 días ahí estaba con su familia y con los animales. Y fue un año completo encerrado. Y no había wifi, no había televisión, no había celulares, no había manera de comunicarse con nadie. ¿Y con quién se iba a comunicar si todos habían perecido fuera? Yo sé que es frustrante estar encerrados. Yo mismo paso por esa situación. Pero es necesario atender entender y atender la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Ninguna pandemia ha quedado para siempre. Ninguna peste ha trascendido más allá de un año. Todo es temporal, solamente el poder de Dios es eterno. Dice: pues las cosas que se ven son temporales. Esto es temporal, hermano. Esto nada más es para indicarnos que el Señor ya está listo para recoger a su iglesia, que sonará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, levantados en las nubes. Esto es todo lo que indica. Posiblemente al terminarse esta pandemia, todo volverá a la normalidad, o posiblemente terminándose esta pandemia venga Cristo. Cualquiera de las dos cosas es una gran bendición. Pero hoy quiero que se enfoque en esto. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, leamos para que se lo grabe en su cabeza. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor, a través de esta pandemia, nos está pesando, nos está calando a ver qué tanta paciencia tenemos. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No vea alrededor, no vea todo lo que está sucediendo. Fije su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús.
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.